En el banquete de celebración, un grupo de mujeres elegantemente vestidas me rodeó, todas elogiando lo previsora que fui al asegurarme a Shaun desde la secundaria. En este círculo cerrado de privilegio e influencia, todos sabían que Shaun solo había amado a Claire. Decían que por fin estaba a punto de lograrlo, a punto de convertirme en la señora de Shaun. Una mujer se inclinó con una pizca de preocupación fingida y dijo: Claire, deberías pedir más acciones mientras Shaun todavía te ama. De lo contrario, cuando pierdas tanto al hombre como al dinero, serás tú quien termine llorando. En cuanto esas palabras salieron, toda la sala quedó en silencio, nadie se atrevió a hablar. Cerré levemente los dedos, apretando la palma mientras miraba fijamente a la mujer que había hablado, la señora Grace. Todos en el círculo conocían su historia. Ella y Mason crecieron juntos, eran novios de la infancia que se casaron justo después de la universidad. Pero ni siquiera 6 meses después del matrimonio, los escándalos de infidelidad de Mason ya eran de dominio público. Su historia de amor de una década se había convertido en una burla. Ella lloró, luchó, suplicó. Al principio, Mason intentó comportarse durante un tiempo, pero cuando se aburrió y cansó, dejó de fingir por completo y nunca volvió a darle un mínimo de dignidad. La mirada de la señora Grace cayó con burla sobre un punto específico. Seguí la dirección de su mirada. Allí estaba Sean Yanzo, alto y erguido como una grulla entre la multitud, con una copa de vino, escuchando tranquilamente a la mujer a su lado. No podía oír lo que decía, pero Sean esbozó una leve y silenciosa sonrisa, y su expresión se suavizó visiblemente. Reconocí de inmediato a esa mujer, su secretaria desde hacía 3 años, Rachel. Llevaba un sencillo vestido blanco y fluido, y se encontraba elegantemente al lado de Sean. No mostraban afecto abiertamente, pero solo al estar allí, parecían una pareja profundamente enamorada, completamente en sintonía, como si nadie más pudiera interponerse entre ellos. Si no fuera la novia de Shaun, quizás también habría admirado la escena, una pareja dorada, impecable juntos. Rachel notó que la observaba, sus ojos llenos de desdén, y curvó los labios en una mueca antes de volver a hablar con Sean. Sean miró por encima del hombro de Rachel y me miró, su mirada vacía e impasible, como si yo no fuera más que una desconocida. Esa sola mirada lo dejó todo dolorosamente claro, ya no me amaba. Decidí que después del banquete, rompería con Shaun Yanzo. Cuando salí del baño, los invitados ya se estaban yendo, y el salón estaba casi vacío, pero Sean no estaba por ningún lado. Llamé a su teléfono, no respondió, le envié un mensaje, y aparecía como no leído. Entonces recordé la conversación que había escuchado en el baño. Sean y su novia aún no han terminado oficialmente, pero creo que es solo cuestión de tiempo. Alguien había dicho, ¿no lo oíste? Rachel le dijo que era muy tarde para irse sola a casa, que tenía miedo, y Sean se ofreció de inmediato a acompañarla. Ya eran las 11:30 de la noche, las calles estaban vacías y en silencio. Solté una risa amarga, detuve un taxi y me fui a casa. El apartamento estaba completamente oscuro y extrañamente silencioso, no había regresado. Una oleada de agotamiento me invadió, repentina y abrumadora. Tropecé hasta la sala de estar y me dejé caer en el sofá, cayendo en un sueño profundo. En medio de esa neblina borrosa, vi a Shaun con 18 años, dormido sobre un escritorio junto a la ventana del aula. Yo estaba a su lado, encorvada sobre un examen de matemáticas, tratando de resolver la última pregunta difícil. El sol brillaba intensamente, y apenas podía distinguir el texto en el papel. Fruncí el ceño, luchando por concentrarme, y entonces la luz se desvaneció. Cuando finalmente terminé el problema, parpadeé y levanté la vista. Sean estaba bloqueando la luz del sol con su libro de texto. Su mano delgada sosteniéndolo para mí, lo miré, atónita, mientras sacudía su brazo entumecido y movía una mano frente a mis ojos, bromeando con una sonrisa. Su tono era suave. Claire se distrajo otra vez, ¿eh? Luego el sueño saltó al día después de nuestros exámenes de ingreso a la universidad, me detuvo fuera de la escuela. Con las orejas sonrojadas pero tratando de mantenerse tranquilo, dijo, Claire, me gustas. Si te conviertes en mi novia, te prometo que te trataré bien por el resto de mi vida. Nadie te hará daño jamás. Yo había preguntado, ¿y si eres tú quien me hiere? Aún recordaba cómo no dudó ni un segundo antes de responder, con los ojos serios y decididos. Nunca te haría daño, Claire, pero si ese día llega, entonces no te quedes conmigo. Ese sería el castigo más cruel que podrías darme. En mi estado medio dormido, creí escuchar que sonaba mi teléfono. Lo tomé, y del otro lado, una voz familiar dijo mi nombre, Claire. Sin pensarlo, hablé al teléfono, Sean Yanzo, me estás haciendo daño. Ya no te quiero. No esperé respuesta,
Arrojé el teléfono a un lado y volví a dormir. A la mañana siguiente, me despertó el sonido del teléfono. En cuanto contesté, escuché la voz ansiosa de mi mejor amiga. Sean no volvió a casa anoche. Me quedé congelada un momento, luego instintivamente toqué el lugar junto a mí, nada. El frío y el vacío de las sábanas me provocaron un escalofrío en el corazón. ¿Qué pasa?, pregunté, con la voz inusualmente ronca y cansada, probablemente de dormir tanto. Ella dudó, y luego preguntó con cautela, ¿has visto las noticias? Un presentimiento me dijo que algo había pasado, algo que involucraba a Shaun y a mí. Le di unas palabras suaves para tranquilizarla, luego colgué y abrí la app de noticias. En todas partes aparecían fotos y vídeos del ejecutivo en ascenso Sean Yang-ho pasando la noche en un hotel con una mujer misteriosa. En el vídeo, la chaqueta negra de Sean estaba sobre los hombros de la mujer, ella estaba acurrucada en sus brazos, aferrada fuertemente a su cintura. No se oían sus voces, pero la cámara captó claramente el momento en que Shaun se inclinó, la levantó en brazos como a una novia y la llevó directo al hotel. No salieron de allí hasta las 8 de la mañana del día siguiente, ya con ropa cambiada y saliendo del hotel uno tras otro. Apreté las manos con tanta fuerza que mis uñas se clavaron en la piel, pero ni siquiera sentí el dolor. Entonces escuché el pitido de la puerta al introducirse el código de seguridad. Levanté la vista, Shaun entró, se quitó el abrigo y luego la corbata antes de mirarme finalmente a los ojos. Claire, anoche surgió algo, empezó a explicar, pero el gesto de lanzar mi teléfono lo interrumpió a mitad de frase. Él lo atrapó y se congeló al ver la pantalla. Era una foto de él cargando a Rachel en brazos. Se pellizcó el puente de la nariz y luego me devolvió el teléfono con una expresión cansada. Anoche bebí demasiado y no podía volver solo a casa. Tú también habías bebido, así que no era seguro que me llevaras tú. Pensé en reservarle una habitación en el hotel. La llevé a la habitación y ella empezó a hablar de lo difíciles que habían sido estos 3 años. Debí quedarme dormido mientras la escuchaba. Créeme o no, no pasó nada entre nosotros, ni una palabra sobre el abrazo. Sonreí levemente. Te creo. Sean parecía que iba a decir algo más, pero lo interrumpí alzando una ceja. Bien, porque estoy cansada. No esperes que sea como Grace, llorando y amenazando con suicidarse. Me levanté y caminé hacia él, con la mirada fija en la tenue mancha de lápiz labial en el cuello de su camisa. Sonreí fríamente. Si no quieres que me convierta en ella, entonces rompamos. Sean frunció el ceño profundamente, con los labios apretados en una línea. Me miró y soltó una breve risa. Claire, la empresa acaba de salir a bolsa. Habrá rumores como este todo el tiempo. ¿Vas a amenazar con una ruptura cada vez? Aunque ya sabía que él no era el Shaun de 18 años, el dolor en mi pecho florecía como 1000 agujas diminutas. Era asfixiante. Me reí suavemente. Si es una amenaza, pronto lo sabrás. No te preocupes. Después de que rompamos, seré una ex adecuada y, a menos que el destino intervenga, probablemente no nos volvamos a ver. No lo volví a mirar. Empecé a empacar, aparte de la ropa esencial. Decidí no llevarme nada más. Pero luego me preocupó que dejar cosas atrás pudiera hacerle pensar que estaba jugando al tira y afloja, así que empaqué todo y tiré lo que no necesitaba. Sean se fue de nuevo mientras yo empacaba. Le dejé una nota. Este apartamento es de los dos. Por favor, calcula mi parte y transfiérela. Puedes quedarte con el lugar. Con eso resuelto, reservé un vuelo a Shanghái para esa misma tarde. Shanghái era mi ciudad natal. Después de graduarnos, Shaun decidió iniciar su negocio en Pekín y me preguntó si quería ir con él. Acepté sin dudar. Mi único lazo con Pekín era Shaun. Ahora que habíamos roto, no tenía razón para quedarme. Cuando llegué a casa, mis padres no dijeron nada al verme arrastrar la maleta. En cambio, me sacaron a comer un cuenco de fideos con huevas de cangrejo, mi plato favorito desde la infancia, algo que no había comido en años. Nada en la casa había cambiado. Mi habitación seguía exactamente igual que hace 3 años, como si el tiempo se hubiera detenido. Me rodeaba una calidez que no sentía desde hacía mucho tiempo. Cuando mi hermano mayor supo que había vuelto, no dijo una palabra. Simplemente condujo de regreso desde Hangzhou en plena noche. Cuando llegó, eran las 2 de la madrugada. Yo ya estaba profundamente dormida, así que no me despertó. A la mañana siguiente, me dijo que tenía una reunión esa noche. Sus antiguos compañeros de clase se habían enterado de que yo estaba de vuelta e insistieron en que me llevara con él. Ya había conocido a la mayoría de sus compañeros antes y me llevaba bien con algunos, así que acepté ir. Cuando me vieron, todos bromeaban al unísono, nuestra hermanita ya creció.
Uno bromeó, ¿de verdad es cierto lo que dicen? Las chicas cambian más después de los 18. Te estás volviendo más guapa cada día. Ahora que estás de vuelta, no te vayas otra vez, dijo otro. Shanghái es genial. Tienes a todos nosotros, tus hermanos mayores, cuidándote. Nadie se atreverá a meterse contigo aquí, añadió uno. Debería presentarte a un novio. Prometió, y de pronto gritó, oye. ¿Quién me pateó? Miró a su alrededor, pero nadie le hizo caso. Todos allí habían ido a la Universidad Min, excepto Ethan. Ethan fue el único que no participó en las bromas. Miró más allá de los demás, con la mirada fija en mí. Había algo sombrío e indescifrable girando en su hermosa mirada. Mi hermano tosió suavemente a su lado, lo que pareció devolver a Ethan a la realidad. Finalmente habló. Claire, dijo, bienvenida a casa. Su voz era clara, pero con un leve tono áspero, como una pluma rozando mi corazón, provocando un cosquilleo. Sentí cómo se me encendían las mejillas sin control. Unas rondas de tragos después, el alcohol me dio valor. Me incliné y le susurré a mi hermano, ¿por qué Ethan parece ahora un zorro seductor del sur? Mi hermano miró a Ethan y resopló con frialdad, más bien un pavor real presumiendo. Ten, cuidado. No dejes que te encante. Miré a Ethan a través de mi ligera borrachera. Llevaba una simple camisa blanca. A la luz fría y tenue, sus rasgos se veían más refinados y distantes que nunca. Sus largos y delgados dedos descansaban casualmente sobre una taza de porcelana blanca, y aunque su rostro no mostraba emoción, su mirada ocasionalmente se desviaba hacia mí. Tan leve que casi era imperceptible, pero despertaba algo inexplicablemente profundo en mi pecho. Me sacudí y me di unas palmaditas en las mejillas para despejar la cabeza. Hacia el final de la noche, mi hermano recibió una llamada. Había un caso en la estación y necesitaban que fuera. Antes de irse, me entregó las llaves del coche y me dijo que manejara sola a casa. Le ofrecí que manejara él y le dije que podía tomar un taxi. Estaba a punto de responder cuando Ethan dijo de repente, «¿Puedo llevar a Claire a casa?» Me quedé atónita y lo miré. Extrañamente, mi hermano no aceptó de inmediato. En cambio, frunció el ceño y miró fijamente a Ethan. Los dos se sostuvieron la mirada en silencio durante unos 10 segundos. Finalmente, mi hermano desvió la mirada, tomó las llaves y me dijo, envíame un mensaje cuando llegues a casa. Ethan terminó llevándome. Antes, entre la multitud, su presencia pasaba más desapercibida. Pero ahora que estábamos solos en el auto, el espacio cerrado parecía saturado de su esencia, envolviéndome como una corriente que no podía sacudirme. De repente, sentí un nudo en la garganta sin razón aparente. Al acercarnos a la entrada de mi complejo, solté de golpe, Ethan, ¿te gusto? No respondió. Bajó la mirada y me observó fijamente, con los ojos intensos y penetrantes. No había intento alguno de ocultar el calor crudo y el deseo que ardían en sus pupilas oscuras. Mi corazón comenzó a latir salvajemente. Intenté pensar en cómo explicar mi pregunta impulsiva, pero para entonces ya había aparcado el auto y se había desabrochado el cinturón. Bajando la cabeza otra vez, me miró y dijo claramente, sí, me gustas. La oscuridad dentro y fuera del coche hacía que todo se sintiera irreal, como si me escapara de la realidad. Tal vez era el aroma a cedro en él, me hacía sentir tranquila. Tal vez era el alcohol, pero cuando lo procesé por completo, ya estaba con él, envuelta en el momento. Nuestra respiración se mezclaba, rápida y desigual. No podía distinguir cuáles jadeos eran míos y cuáles suyos. Su beso me dejaba mareada, mi aliento inestable. Solté un suave murmullo, intentando terminar el beso, pero él sostuvo firmemente la parte trasera de mi cabeza. El sonido de nuestra respiración agitada y los latidos retumbando llenaban el auto, erosionando lo último de mi razón. Algo en mi mente se quebró. Ethan, susurré, vamos a tu casa. Como un adolescente emocionado, me envolvió entre sus brazos y enterró la cara en mi cuello, intentando calmarse. Después de un rato, escuché su voz ronca. Claire, si te arrepientes, aún estás a tiempo. Sentí una oleada de calor en la cabeza y solté, quien se arrepienta es un perrito. Él soltó un suspiro corto y se rió. Una risa baja, cosquilleante, que me recorrió entera, me hormiguearon los oídos. Le di un pequeño empujón y murmuré, oye, ¿cuánto más vas a seguir riéndote? Levantó la cabeza y ladró 2 veces como un perrito. Entendí al instante lo que quería decir, y el rubor me invadió el rostro de golpe. Durante los días siguientes, evité ver a Ethan. No podía dejar de pensar en lo que dijo después de dejarme, que no quería que me arrepintiera de nada. Dijo que fue un impulso, que me daría tiempo,
pero no demasiado porque ya había esperado 10 años. Aunque no nos veíamos, siempre estaba presente cada mañana, tarde y noche. Me llamaba para ver cómo estaba, si encontraba algo delicioso, lo enviaba a mi casa por delivery. Si no había opción de entrega, lo compraba él mismo y organizaba un mensajero. Sabía que me encantaban las rosas, así que todos los días durante los últimos días me había enviado diferentes variedades frescas. Mi hermano eventualmente descubrió que era de él. Después de un largo silencio dijo: a Ethan le gustabas desde la secundaria. Pero no quería que nada te distrajera de tus estudios, así que le dije que debía esperar hasta después de tus exámenes de ingreso a la universidad para confesarte sus sentimientos. Pero cuando los exámenes terminaron, yo llegué con Shaun, y Ethan nunca tuvo la oportunidad. Durante los últimos 10 años, Ethan no había salido con nadie. Mi hermano siempre pensó que estaba esperándome, pero cada vez que le preguntaba, Ethan solo decía que no lo hacía a propósito. Simplemente no había conocido a nadie que lo conmoviera. Mi hermano me advirtió: cuando alguien ha amado en silencio por demasiado tiempo, al conseguir lo que quiere, tal vez no pueda soportar el dolor de perderlo. No lo lastimes si no lo amas, sé honesta. Aunque no me lo dijeran, ya sabía que Ethan era diferente a Sean, hablaba menos y hacía más. Su amor era profundo y contenido. Si algún día estuviéramos juntos, quería entregarme a él por completo, entera en cuerpo y alma. Pasaron 2 días más, estaba arreglando el ramo de rosas azules que Ethan me había enviado, cuando recibí una llamada de una amiga en Pekín. Claire, llevas bastante tiempo de vuelta, ¿cuándo regresas a Pekín? Me pareció extraño. Esta amiga era una de las viejas amistades de Sean, nunca habíamos tenido contacto privado antes. Aún así, respondí cortésmente: probablemente no volveré. ¿Por qué lo preguntas? Oh, por nada, dijo casualmente, solo que algunos de nosotros planeábamos una reunión. Hace tiempo que no te vemos y te extrañamos un poco. Eso me hizo sospechar aún más. ¿Había oído sobre mi ruptura con Sean y estaba tratando de acercarse? Ese pensamiento hizo que mi tono se volviera frío de inmediato. Sean y yo ya terminamos, no hay razón para que estemos en contacto, por favor no me llames de nuevo. Mientras tanto, en un club privado en Pekín, Shaun escuchó mi voz a través del teléfono. No era el tono frío y distante que usaba con él, era ese tono agudo y decidido que solía tener antes de que saliéramos. De repente recordó que antes de ser su novia, Claire siempre era así, independiente, desapegada, nunca se detenía en el tiempo. Había olvidado cómo era ella realmente a su alrededor. Sus amigos observaban nerviosamente su expresión. Uno de ellos dijo con duda: Sean, tal vez intenta llamarla, Claire realmente te amaba. Seguro se alegrará de escucharte. Sean dejó su copa de vino y dijo en voz baja: solo porque llevé a Rachel de regreso a su hotel, se escapó por días. Rachel es mi secretaria, habrá innumerables oportunidades en el futuro para estar solos. Si va a armar un drama cada vez, ¿quién puede con eso? Está bien, si quiere romper, que lo haga. Veremos quién aguanta más. Luego se levantó, con el rostro frío, dio un portazo y se fue, dejando a sus amigos intercambiando miradas incómodas. Finalmente, alguien soltó un largo suspiro, y los ojos de todos reflejaban la misma impotencia. De vuelta en Shanghái, Ethan llamó mientras yo dibujaba. Amaba el arte desde niña, mis padres me habían inscrito en clases, tinta tradicional, óleo, dibujo, los estudié todos. Pero lo que más me gustaba era dibujar cómics. Después de graduarme, no busqué trabajo, me convertí en artista de cómics a tiempo completo y comencé a serializar la historia de mi largo romance con Sean. Incluso firmé contrato con una editorial, pero después de romper con Sean, no lo había actualizado en mucho tiempo. Los fans me pedían que continuara. Las historias deben tener un principio y un final, sin importar cómo terminen, les debo un cierre. Claire, vamos a comer fideos con cangrejo, dijo Ethan por teléfono después de trabajar todo el día. Solo escuchar fideos con cangrejo me hizo brillar los ojos, pero luego dudé en salir a comer sola con él. Como si leyera mi mente, añadió: hoy no hablaremos de sentimientos, solo comida, esos fideos. Ese lugar es al que tu hermano y yo te llevábamos cuando estabas en la secundaria. Ethan dijo que era un restaurante centenario, estoy seguro de que aún te encantará. Al oírlo decir eso, se me hizo agua la boca. Está bien, dije, vamos por fideos de huevas de cangrejo. Voy a recogerte, respondió. Cuando vi a Ethan, sentí una calma inmediata. Estaba apoyado contra la puerta del coche, con las manos en los bolsillos bajo el sol, su camisa blanca se veía limpia y fresca. Él mismo parecía agua de manantial pura y clara. El restaurante estaba lleno a esa hora. Ethan me dijo que me sentara mientras me servía un vaso de jugo de ciruela ácida.
Luego fue a hacer la fila para ordenar. Su atractivo y figura alta atrajeron la atención de varias chicas cercanas. Algunas incluso se atrevieron a pedirle su WeChat. Él señaló hacia mí mientras les hablaba, no supe exactamente qué dijo, pero después de mirar en mi dirección, las chicas bajaron rápidamente la cabeza y se fueron. Cuando regresó, no podía esperar a preguntarle qué había dicho mientras mezclaba los fideos para mí. Respondió con tranquilidad: les dije que tengo novia, es bastante intensa, no me deja agregar a otras chicas en WeChat. Si lo hago, ni siquiera me deja comer. Observé sus movimientos fluidos y tranquilos y escuché sus palabras nada sutiles. Mi corazón, que estaba quieto como un lago en calma, de repente sintió como si alguien hubiera lanzado una piedra pesada. Las ondas se extendían una y otra vez. Mientras tanto, en un club privado en Pekín, Shaun bebía con amigos cuando alguien exclamó de repente: «Hey, ¿no es esa Claire?». Al oír su nombre, Sean levantó la vista de inmediato. Un amigo sostenía su teléfono, mostrando algo a la persona a su lado, como si intentara confirmar lo que veía. Esa persona miró el teléfono, luego a Sean, pero no se atrevió a decir nada. El amigo, inseguro de cómo reaccionaría Sean, pero sin querer causar problemas, finalmente le entregó el teléfono. Un amigo en Shanghái me envió esta foto, la chica en ella realmente se parece a Claire. Sean la miró fijamente, aunque solo fueran cenizas, la reconocería. Estaba comiendo fideos de huevas de cangrejo, sonriendo felizmente, el hoyuelo en la comisura de sus labios, el pequeño lunar cerca de su ojo, idénticos al recuerdo. «Es solo una foto», dijo alguien tratando de aliviar la tensión. «Todos sabemos que Claire no tenía amigos hombres durante años, siempre eras solo tú». «Sí, Sean», dijo otro. «Podría ser un viejo compañero de clase o algo así. Tal vez solo se encontraron y comieron algo. Sin previo aviso». Sean arrojó el teléfono contra la pared, se hizo añicos al instante. Todos guardaron silencio de inmediato, sin atreverse a decir una palabra más. Otros podrían no saberlo, pero Sean sí, sabía que ese hombre gustaba de Claire. Claire lo había llevado a su casa a recoger una llave de repuesto de su hermano. Recordaba la forma en que ese tipo miraba a Claire. Era exactamente la forma en que él mismo la miraba. Como hombre, entendía esa mirada por completo. Pero el corazón de Claire en ese entonces solo estaba lleno de él. Se sentía confiado, nadie podría amarla más que él, así que no lo tomó en serio. Sean todavía recordaba el día en que Claire aceptó mudarse a Pekín con él. Ese mismo día, recibió una llamada de alguien que se presentó como Ethan. El mensaje fue claro: trata bien a Claire. Asegúrate de que sea feliz, si no puedes, encontraré la manera de traerla de vuelta. Sean pensó, ¿no la había hecho feliz? Trabajaba duro todos los días, se levantaba temprano y se quedaba hasta tarde. Para darle una vida mejor, bebía con clientes hasta que le sangraba el estómago. Ahora la empresa había salido a bolsa, y Claire finalmente podía ser la envidia de todas las mujeres, la esposa de un CEO exitoso. Entonces, ¿por qué se había ido en Shanghái? Yo no sabía nada de lo que pasaba en Pekín, sin darme cuenta ya llevaba un mes en casa. Mi relación con Ethan se estaba profundizando lentamente. Al estar con él, finalmente empecé a entender cómo se siente un buen amor. Me hacía emocionalmente estable, me ayudaba a abrirme, me hacía sentir más segura, más alegre, más curiosa del mundo. Incluso mi estilo de cómic comenzó a cambiar, más vibrante, más juguetón. Algunos de mis fans incluso me enviaron mensajes privados. «Claire, ¿va a pasar algo bueno?». Solo entonces comprendí realmente que, pase lo que pase, aunque Sean y yo nos hubiéramos casado, nunca habría sido feliz con Sean. Incluso después de 10 años juntos, los primeros años sí fueron felices. No teníamos la presión de la escuela de posgrado ni del trabajo, ni la vida adulta en general. Tampoco había malentendidos causados por supuestos amigos del sexo opuesto. Pero todo cambió después de la graduación. Cuando nos mudamos a Pekín, Sean inició su empresa, y Rachel solicitó el puesto de asistente. Al principio no le presté atención, incluso sentí lástima por ella, teniendo que beber y socializar con Sean hasta tarde para atenderlos. Dibujo mis cómics durante el día y luego me enseño a cocinar por las noches. Empaco las comidas y las llevo a la oficina. Espero a que terminen de comer y llevo los recipientes de vuelta a casa. Una noche, ellos estaban fuera hasta tarde atendiendo a un cliente para un proyecto. Estaba preocupada y decidí ir a recogerlos. Cuando llegué al restaurante, vi a Rachel vomitando junto a un árbol afuera. Estaba a punto de abrir la puerta para salir cuando Sean salió corriendo de la tienda cercana y se apresuró a ayudarla. Sosteniendo una botella de agua,
Por alguna razón que aún no entiendo del todo, no salí del coche. Solo me quedé mirando. Rachel bebió el agua y de repente se volvió y abrazó a Sean fuertemente. Sean se tensó por un momento. Luego puso lentamente una mano en su espalda y la acarició suavemente. Una vez que la semilla de la duda se planta, no solo se marchita. Echa raíces y crece, y es difícil de borrar. Empecé a ponerlo a prueba, buscando señales, pistas, y Rachel lo facilitaba. Prácticamente me entregó la evidencia. La segunda vez que llevé el almuerzo a la oficina, la puerta de la oficina de Sean no estaba completamente cerrada. Eché un vistazo por la rendija y vi a Rachel agarrando los extremos de su corbata, levantándola con destreza, como si lo hubiera hecho incontables veces. Sean la miraba con una expresión que era a la vez tierna y atenta. Cuando ella terminó de arreglar la corbata, levantó la vista y sus ojos se encontraron de una manera que hacía desaparecer el mundo a su alrededor. Ya no pude soportarlo más. Abrí de golpe la puerta medio cerrada. Sean retrocedió al verme, esbozó una sonrisa algo incómoda. Se acercó y tomó el termo de mis manos. Claire, es un placer tenerte aquí. Miré a Rachel justo a tiempo, para ver un destello de resentimiento en sus ojos. Esa noche, le dije a Sean que quería que Rachel fuera transferida a otro departamento y que contratara un asistente hombre en su lugar. Él estuvo en silencio mucho tiempo, tanto que pensé que se negaría. Pero al día siguiente, Rachel vino a verme. Removía su café lentamente, cada movimiento deliberado. Señorita Claire, dijo, me gusta el señor Sean, haría cualquier cosa por él. Pero nunca me he declarado. Solo he esperado el día en que él me note, si me echas hoy, mañana habrá una Lisa y al día siguiente una Karen. ¿Puedes echarlas a todas? Su voz era calmada y segura, ya sabes en el fondo que en el momento en que hablaste, ya habías perdido. Tenía razón, de lo contrario, ¿por qué le habría pedido que la despidiera? Esa noche. Le dije a Sean que había estado emocional el día anterior y que debía olvidar lo que dije. Él soltó un suspiro de alivio. Enterró su cabeza en mi pecho y dijo, quizás para mí y quizás más para sí mismo, Claire, nunca haría nada para traicionarte. Desde ese momento, dejé de llevar comida a la oficina. Él empezó a reducir sus eventos sociales, comenzó a llegar antes a casa. Compartíamos más comidas juntos. Pero también nos volvimos más callados, la idea de romper probablemente ya estaba ahí. Simplemente los dos estábamos demasiado reacios a soltar. Un día, Ethan me invitó a hacer senderismo, dijo que había un balneario de aguas termales en la cima de la montaña. Y pudimos disfrutar de las aguas termales durante la noche, aparcamos el coche en la base y empezamos a caminar. Desafortunadamente, yo estaba en muy mal estado. Después de solo media hora, respiraba con dificultad. Ethan, naturalmente, extendió su mano y tomó la mía, su palma estaba seca y cálida. Parecía como si me transmitiera fuerza. Me detuve un segundo, mi corazón ya acelerado por la subida, latió aún más rápido. Miré hacia abajo y apreté con firmeza su mano, al momento siguiente sentí que él apretaba de vuelta. Su agarre se volvió un poco más fuerte. Seguimos caminando, parándonos de vez en cuando para descansar, y llegamos a la cima justo antes del anochecer. Las piscinas privadas de aguas termales en el resort eran increíblemente cómodas. Solté un suspiro de felicidad. Luego escuché pasos acercándose, miré hacia arriba, Ethan estaba frente a mí vistiendo solo una toalla blanca alrededor de su cintura. Sus abdominales marcados estaban perfectamente definidos, y la línea en forma de V sobre sus caderas se veía débilmente, pequeñas gotas de agua se aferraban a su piel clara y suave. La vista fue abrumadora, inmediatamente me cubrí la nariz, aterrorizada de que me saliera sangre por la nariz. Él se rió suavemente, apartando mi mano. No te escondas, se rió. Lo miré, sus ojos brillaban como estrellas, y me quedé paralizada, se inclinó y besó suavemente mis párpados. Luego mi ceño, el puente de mi nariz, la esquina de mis labios y luego bajó hasta mi oído, su rastro de besos ligeros como plumas hizo que todo mi cuerpo temblara incontrolablemente. «Está bien», susurró, «¿tengo tu permiso en este punto? ¿Cuál era el sentido de pretender ser correcta?» No respondí, solo envolví mis brazos alrededor de su cuello y lo atraje hacia mí. Al segundo siguiente me levantó por la cintura y me llevó al dormitorio. Después de eso, mis recuerdos se volvieron un borrón de calidez entrelazada y emoción sin filtro justo antes de desmayarme. Vagamente sentí que me tomaba la mano y deslizaba algo frío en mi dedo. En mi oído escuché la voz baja y suave de Ethan, «Claire, te amo». En medio de la noche, mientras dormía profundamente, vagamente escuché un teléfono sonar. Gemí en protesta. Ethan cubrió mi oído suavemente y susurró,
vuelve a dormir, no te preocupes. Miró el ID de la llamada, el nombre decía Sean Yanzo. Ethan exhaló en silencio, contestó el teléfono y salió del dormitorio. Respondió con calma, lentamente, al otro lado se escuchó la voz borracha de Sean: Claire, me duele la cabeza, quiero tu té para la resaca. Pero en lugar de la respuesta preocupada de Claire, una voz masculina clara respondió: Señor Shaun, no moleste el sueño de mi esposa, vaya a pedir su té para la resaca a su secretaria. Eran la 1 de la madrugada, la llamada de Sean había sido respondida por un hombre que dijo: todo, fue como que le echaran un balde de agua helada encima. Sean se congeló, helado hasta los huesos, apenas podía respirar, su mano se apretó en un puño, temblando levemente por la presión. Ethan dijo entre dientes apretados: Sean, quiero hablar con Claire. Ethan volvió la vista hacia la chica que dormía plácidamente en la habitación, su mirada se suavizó, convirtiéndose en ternura. Incluso su voz cambió, se volvió gentil y respetuosa. Claire está dormida, le diré que llamaste por la mañana, si ella te devuelve la llamada o no depende de ella. Con eso terminó la llamada y regresó a la habitación, mirando su rostro pacífico mientras dormía, se inclinó y le besó la frente, suave, reverente y contenido. A la mañana siguiente, me froté la espalda baja adolorida y gemí, mirando fijamente a Ethan: fuiste demasiado anoche. Él solo presionó algo frío contra mi piel, curiosa levanté la mano y vi un anillo de diamante rosa. Ethan estaba arrodillado al lado de la cama, sosteniendo mi mano, su expresión era solemne y concentrada. Claire, dijo en serio, ¿quieres casarte conmigo? Sus dedos temblaban, toda su compostura habitual se había ido. Pero todavía se obligaba a mantener mi mirada, intentando mantenerse calmado, mi nariz ardía y las lágrimas comenzaron a correr sin control. Bajando por mis mejillas, viéndome llorar, Ethan entró en pánico, intentando secar mis lágrimas, pero yo no podía parar. Siempre había soñado con casarme con Sean, pero él dijo que primero quería comprar una casa en Pekín, para darme un hogar real después de comprarla. Dijo que quería darme el tipo de vida que todas esas otras esposas ricas tenían. Le dije que no quería ese tipo de vida, solo quería estar con él. Él acarició mi cabello y dijo que no podía dejar que nadie más me superara, lo que otras mujeres tuvieran, yo también debía tener. No discutí, solo esperé a que la empresa saliera a bolsa, a que su corazón se apartara de Rachel. Pero todo el tiempo, lo único que realmente quería era un hogar simple, solo él y yo. No necesitaba una propuesta grandiosa, no necesitaba una boda lujosa, no necesitaba un anillo de diamantes enorme, no necesitaba una habitación llena de gente alabándome. Shaun nunca entendió eso, pero Ethan sí, ahogándome en mis lágrimas, ni siquiera pude hablar, solo asentí que sí. Pero este tonto pensó que yo no quería, se inclinó para secar mis lágrimas interminables, nervioso y tropezando con sus palabras. Lo siento, fui demasiado precipitado, no te presionaré, esperaré el día en que estés lista, por favor no llores. Lloré tanto que empecé a tener hipo, si quiero, logré decir entre sollozos. Si quiero, Ethan, estoy dispuesta a correr hacia un futuro que te incluya, estoy dispuesta a creer en un hombre que me amó en silencio durante 10 años. Pero aún así se mantuvo contenido y gentil. Ethan se iluminó como un niño que acaba de recibir dulces. Se vistió, me tomó de la mano y bajamos corriendo la montaña. Nos llevó a algún lugar, y mientras miraba a mi alrededor, el paisaje se volvió cada vez más familiar, era el camino a mi casa. Una vez que bajamos del coche, abrió el maletero y empezó a sacar varias bolsas grandes. ¿Qué estás haciendo?, pregunté confundida. Él me sonrió como un tonto. Conocer a los padres tan pronto. Ni siquiera me había preparado, y lo más importante, ni siquiera les había dicho que estaba saliendo con alguien nuevo. Le tomé del brazo, nerviosa y sin saber qué hacer, la sonrisa de Ethan se desvaneció al instante. Como un niño que acaba de dejar caer su dulce, su rostro se arrugó con decepción. Al ver esa expresión tan lastimera, mi corazón se ablandó por completo. Si es una tontería, que lo sea. En el peor de los casos, mi hermano me molestaría el resto de mi vida. Lo que no esperaba era ver a Sean dentro de la casa, arrodillado en el suelo, rogando a mis padres que le permitieran verme. En el momento en que abrí la puerta, sus ojos se iluminaron solo para que esa luz se apagara completamente al ver a Ethan detrás de mí. Mi hermano se acercó y, al ver las cosas en las manos de Ethan, dijo: «No necesitas traer nada, ya eres prácticamente parte de la familia». Esa frase claramente iba dirigida a Sean. Si Sean no hubiera estado ahí, probablemente mi hermano habría golpeado a Ethan 1 o 2 veces, solo por formalidad. Sean se levantó y me miró con calma, como si nada hubiera pasado. «Claire», dijo, usando el nombre que solo él usaba. Asentí como si fuéramos viejos conocidos,
¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Por qué estás aquí? Pregunté. Se quedó quieto, con los ojos enrojecidos. Vine a llevarte a casa. Me sorprendí y me rompió el corazón. Sorprendida porque en los últimos 3 años, siempre fui yo quien lo fue a buscar a casa. Era la primera vez que él decía eso. Con el corazón roto porque, ¿por qué esperar hasta que yo lo hubiera soltado por completo, hasta que estuviera lista para comenzar un nuevo capítulo, para arrepentirse? Sean, dije con dulzura, nuestros 10 años han llegado a su fin. Negué con la cabeza. Este es mi hogar ahora. Claire, no pasó nada entre Rachel y yo, ese labial en mi cuello. Ella lo puso ahí cuando no estaba prestando atención. Ya la transferí a otro departamento, contraté a un nuevo asistente, es un hombre. Sacó una pequeña caja de terciopelo, con las manos temblorosas. Dentro había un anillo de diamantes de 10 quilates, sus ojos estaban llenos de súplica y esperanza. Suave y cauteloso, el Sean que no veía desde hace mucho tiempo. Eso solo me hizo sentir peor. Sean, dije, podríamos haber terminado en paz. Respiré hondo y extendí mi mano, asegurándome de que pudiera ver claramente el anillo de diamantes rosa en mi dedo. Ahora tengo novio, si no hubieras aparecido hoy. Ya estaríamos sentados hablando de nuestra boda. Ethan se acercó y tomó mi mano. Ese simple gesto me dio fuerza. Sean bajó la mirada hacia nuestras manos entrelazadas. Una sonrisa amarga se asomó en sus labios. En voz baja, casi un susurro, preguntó por última vez, Claire, ¿de verdad no vas a volver a casa conmigo? Negué con la cabeza, Sean, espero que seas feliz. De repente arrojó la caja del anillo contra la pared, el anillo de diamante salió disparado, golpeó la pared y cayó al suelo con un sonido agudo. Claire, dijo con voz temblorosa, estuvimos juntos 10 años. Y ahora 10 años de amor se pierden ante solo un mes, ¿eso es todo lo que significa el amor para ti? ¿Que puedes irte cuando quieras, estar con quien quieras cuando quieras? ¿Crees que él no tiene asistente mujer? Dijo Sean. ¿Que su asistente nunca intentaría seducirlo? Entonces, si estás con alguien, ¿significa que no puede haber nadie del sexo opuesto cerca? Estuvimos juntos 10 años y nunca nos casamos. Has estado con él solo un mes y ya estás planeando una boda. Sigues siendo tan ingenua si no cambias. Tu mañana con él se verá exactamente como tu ayer conmigo. No respondí, solo lo miré, a esos rasgos familiares pero ahora distantes. El Sean de 28 años se superpuso y luego se desvaneció con el chico de 18 años que una vez conocí, hasta que ambas versiones desaparecieron por completo. Mi hermano de repente salió corriendo desde adentro y le dio un fuerte puñetazo en la cara a Sean. Sean tropezó y cayó al suelo, con la comisura de los labios manchada con unas gotas de sangre. Pero no contraatacó, no dijo nada, sus hermosos ojos estaban llenos de una tristeza abrumadora que no se desvanecía. Sabía que se arrepentía. No te atrevas a comparar a Ethan con basura como tú, dijo mi hermano. Ethan no tiene asistente mujer, todos sus asistentes son hombres, evita beber socialmente a menos que sea absolutamente necesario. ¿Crees que una empresa construida sobre licor puede durar? Estuviste con Claire durante 10 años. ¿Y durante cuántos de esos años la hiciste sentir miserable? 3 años enteros, durante esos 3 años. Si en algún momento hubieras visto lo triste que estaba, no estarías aquí ahora mismo. El día que tu empresa salió a bolsa, Ethan llamó a Claire para desearle felicidad, me dijo que si ella era feliz, él la dejaría ir para siempre. Pero entonces Claire le dijo que tú la habías herido y que ya no te quería, casi voló a Beijing ese mismo día para traerla de vuelta. Fui yo quien lo convenció de no hacerlo. ¿Acaso te das cuenta de que esos 10 años que tuviste con ella, eran 10 años con los que otro solo podía soñar? Tomé suavemente a mi hermano y negué con la cabeza, en ese momento ya ni siquiera sentía tristeza. Sean Yang-ho para mí ya no era más que un extraño. Señor Sean, dije con calma, le pido disculpas en nombre de mi hermano, espero que pueda entenderlo, solo intentaba proteger a su hermanita, por favor váyase, no vuelva. Sean se quedó ahí en silencio, con los labios pálidos, cerró los ojos lentamente y cuando los volvió a abrir, estaban inyectados en sangre. Ethan tiró suavemente de mi dedo, giré la cabeza para mirarlo, sus ojos ligeramente curvados brillaban con calidez y chispa. No pude evitar devolverle la sonrisa, y fue en ese momento, al vernos compartir esa mirada, que Sean finalmente entendió. Que realmente ya no lo amaba, nunca había imaginado una vida sin mí, yo había sido la luz de luna de su juventud, la chica que una vez quiso llevar al altar. Cuando comenzaron a cambiar las cosas, tal vez fue cuando Rachel empezó a mirarlo con esos ojos llenos de admiración.
Cuando lo vi bajar la cabeza con una leve sonrisa inconsciente, dejando solo el rubor en su rostro y cuello como delatador de sus pensamientos. Tal vez fue durante los interminables eventos sociales en los que él y Rachel trabajaban juntos a la perfección, cerrando trato tras trato. Mientras él se preguntaba si alguien tan simple e insegura como yo era realmente la pareja adecuada. Tal vez fue cuando Rachel lo abrazó entre lágrimas, pidiendo solo un abrazo, y él no la rechazó. O cuando le pedí que transfiriera a Rachel a otro departamento, y dudó. O cuando la empresa finalmente salió a bolsa, y le pregunté cuándo nos casaríamos, y evitó la pregunta por miedo. Él pensó que esos eran solo momentos pasajeros, que no cambiarían nuestro final. Pensó que mientras yo no llorara ni discutiera, seguiríamos coexistiendo en paz. Pero yo lo había sabido todo el tiempo, solo estaba esperando el momento adecuado para terminar. El día que me casé con Ethan, recibí un mensaje de texto. Espero que seas feliz, lo siento, supe que era de Shaun. Pero no sentí nada, simplemente me giré y lo eliminé. Ese idiota de Ethan se puso celoso por eso. Después de casarnos, Ethan me llevó por todo el país, a cada lugar que quería que viéramos juntos. Dijo que habíamos perdido 10 años, y que iba a pasar las próximas décadas compensándolo, abrazando mi cintura, que estaba adolorida por su forma de compensar el tiempo perdido. Murmuraba, no tienes que compensarlo de esta manera. Esa noche vimos la aurora boreal, los colores radiantes se extendían por el cielo. Como si hubieran viajado por el universo solo para encontrarnos aquí, así como Ethan y yo habíamos cruzado 10 años para encontrarnos de nuevo. Esa fue la noche en que descubrimos que íbamos a tener un bebé. Originalmente habíamos planeado ir a Suiza después de ver la aurora. Pero de repente comencé a sentirme mal, náuseas, vómitos, diarrea. Ethan pensó que debía haber comido algo en mal estado. Así que me llevó corriendo al hospital. Después de describir mis síntomas, el médico nos recomendó ir al departamento de obstetricia y ginecología para un análisis de sangre. En el momento en que el médico dijo esas palabras, Ethan y yo nos miramos, ambos atónitos, con los ojos muy abiertos, viendo la misma chispa de alegría e incredulidad en el otro. Nuestros planes de viaje se cancelaron al instante, volvimos a Shanghái y nos centramos en cuidar el embarazo. 9 meses después, di a luz a una hermosa niña. El parto fue sin complicaciones, pero aún así asustó muchísimo a Ethan. Sin decirme nada, fue en secreto a hacerse una vasectomía. Juró que nunca más me dejaría pasar por el dolor de dar a luz. Este tonto. No se dio cuenta de que si me lo hubiera dicho, lo habría amado aún más. Extra, después de que Shaun regresó a Beijing, fue directamente a buscar a Rachel. Le dio 2 opciones, transferirse a otro departamento o renunciar y quedarse con una parte de la participación accionaria de la empresa. Rachel se aferró a él llorando, diciendo que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa con tal de quedarse con él, suplicándole que no la alejara. Sean dijo, si te quedas, Claire nunca me perdonará. Rachel se quedó paralizada, luego reaccionó de golpe gritando, Sean, ya te has enamorado de mí. ¿Por qué me alejas? Claire se fue porque sabía que tu corazón ya no estaba con ella. Sentí que me apretaban la garganta, un sabor amargo llenó mi boca. Y entonces me reí. Me reí hasta llorar. Fui yo quien le dio esperanzas a Rachel. Le hice creer que la amaba. Eso le dio la confianza para herir a Claire sin remordimientos. ¿Cuánto dolor soportó Claire durante esos 3 años? Ni siquiera me atrevo a imaginarlo. Y lo peor es que sabía que yo fui quien causó todo eso. Todo lo que siempre quise fue casarme con ella, darle una buena vida, y ahora, sé que no podré encontrar la felicidad por el resto de mi vida. Fin.